Bien, vamos a continuar. En esta clase vamos a crear un nuevo componente al cual le vamos a llamar subscription. Así que vamos a abrir y vamos a crear un nuevo componente. Vamos a ponerle PHP Artisan, make, Livewire y le vamos a llamar subscription. Ahí se va a crear nuestro componente. Vamos a abrir tanto el archivo de la vista como el archivo de la clase de PHP. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en este componente de subscription? Este componente lo que va a hacer es, nos va a mostrar la información del pago del cliente y al mismo tiempo va a reutilizar el componente que creamos en la clase pasada. Este componente que tenemos aquí, que se llama Payment Stripe Component, este componente es el puente de comunicación para hacer el pago a través de Stripe y lo que vamos a hacer es reutilizarlo precisamente acá en este componente de subscription, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar a trabajar aquí dentro de lo que es el backend. Yo voy a cerrar esto de acá. Y antes de comenzar, de una vez vamos a crear la ruta para este componente de subscription. Entonces aquí yo voy a reutilizar esta línea y le voy a poner acá tenant subscription y acá sería subscription también. Entonces aquí sería nuestro componente de subscription. Bien, ahí tenemos entonces la nueva ruta para el tenant y vamos a cerrar entonces este archivo, ya no lo ocupamos. Bien, ahora sí, vamos a comenzar a trabajar dentro de lo que es nuestro backend y este backend lo que va a hacer es que nos va a mostrar la información de la suscripción del cliente y nos va a habilitar el componente de pago. Entonces, lo primero que debemos de hacer es al usuario mostrarle la información del pago. Bien, antes de continuar, vamos al navegador para ver qué es lo que nos va a mostrar este componente. Bien, aquí en la ruta yo voy a entrar con un tenant, voy a ingresar con el primer tenant que me aparece ahí. Y si yo me voy, por ejemplo, al componente del que estamos hablando ahorita, que es el de subscription, vamos a ver que este componente lo que va a hacer es, me va a permitir renderizar y visualizar como cliente, como tenant, la información que yo tengo como suscriptor. Es decir, en este caso el componente me va a mostrar el tipo de suscripción que tengo, si es mensual, trimestral, semestral, anual, etcétera. Me va a mostrar la fecha de pago o el billing date, me va a mostrar el estatus actual de mi suscripción y me va a mostrar el monto de lo que yo vengo pagando de mi suscripción. En este caso, por ejemplo, para este cliente, para este tenant, la suscripción está vigente y en caso de que la suscripción estuviera falta de pago, es decir, que ya tengo un pago pendiente aquí, en lugar de mostrar vigente, va a cambiar, va a ponerse pendiente y debajo se va a habilitar nuestro componente de Payment Stripe Component. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos a hacer acá. Voy a revisar nuevamente el código y aquí entonces voy a trabajar, ¿vale? Para hacer eso vamos a ocupar definir dos propiedades públicas, una llamada info y otra llamada status. Bien, aquí donde comienza el método mount, el método render, mejor dicho, vamos a habilitar nuestro método mount. Y en este método mount es donde vamos a ejecutar un método que se va a encargar a su vez de cargar la información de la suscripción de este tenant en sesión. A ese método le vamos a llamar loadConfig. Todavía no lo tenemos definido ese método, pero lo vamos a crear aquí debajo. Entonces, aquí vamos a crear ese método que lo vamos a llamar loadConfig. Bien, entonces como les decía, este método se va a encargar de traerse la información que tiene mi tenant, en este caso toda la información del tenant y también va a validar la fecha en la que su último pago fue registrado. Así que este método de acá vamos a igualar o vamos a asignar en mi propiedad info una consulta que será tenant, 4 puntos, where, acá vamos a filtrarlo a través del ID y vamos a utilizar auth user, en este caso será tenant-id. Al final ponemos un first, punto y coma. Listo, entonces vamos a importar nuestro modelo de tenant y en esta propiedad ya tenemos la información del tenant en cuestión. Además de eso, vamos a utilizar la fecha de pago, en este caso es la fecha de facturación que tiene en la suscripción nuestro cliente, nuestro tenant, y vamos a generar un segundo método para que valide si esa fecha es vigente o al cliente ya debe demostrarle al sistema que debe ser su siguiente pago. Entonces, en la propiedad que se llama status,
vamos a guardar el valor que nos devuelva ese método que va a validar la fecha de suscripción. En este caso el billing date o el bill date. Entonces todavía no tenemos el método, pero lo vamos a definir. Será subscription validation. Y a este método le vamos a pasar la información que tenemos en nuestra columna de bill date dentro de info. En este caso la información del tenant trae esa columna, por tanto utilizamos flecha, info, nuevamente flecha y sería acá bill-date. ¿Listo? Entonces acá está mal escrito, es status. Ahora sí, vamos entonces a crear ese método. Ese método se llama como lo tenemos aquí, subscription validation. Y dentro de las llaves entonces vamos a comenzar a trabajar. Este método lo único que va a verificar es si la fecha build date es una fecha válida. Y en caso de que sea una fecha válida va a verificar si es una fecha que es futura. Es decir, que es vigente o es una fecha que es presente o hacia atrás el pasado. Para hacer eso hay que utilizar un try catch porque puede ser que si yo me vengo a la base de datos ahorita, por ejemplo, este tenant no tiene una fecha como tal. Si observamos aquí en la columna de date bill o bill date, en este caso lo tengo al revés, pero no importa. Si no tenemos una fecha nos marcaría un error, entonces para eso que hay que utilizar el try catch para capturar esos escenarios. Entonces vamos a utilizar acá cualquier variable, puede ser por ejemplo fecha, esto va a ser igual a carbón. Utilizamos entonces la librería carbón, método parse, y acá lo que va a hacer es que como estamos recibiendo el bill date en este argumento como tal, se lo vamos a pasar a su vez al parse de carbón. Vamos a importar carbón, importar class carbón slash carbón. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos la fecha validada. En este caso no validada todavía, sino simplemente le hicimos un parse para tratar más adelante entonces de validar esa fecha. ¿Listo? En este caso, si esta fracción de código nos devuelve un error, acá simplemente vamos a retornar un return. Vamos a ponerle cualquier texto, puede ser sin definir. Que en este caso es una fecha que posiblemente todavía no tiene, en este caso como el ejemplo, acá la columna con un valor. ¿Listo? Bien, entonces después del try catch vamos a hacer esa validación. En esa validación vamos a poner fecha, flecha, y utilizando los métodos que trae Carbon vamos a utilizar el método que se llama isFuture. Si esto nos devuelve verdadero significa que la fecha es válida, que es una fecha futura, por tanto es una fecha vigente. Así que retornamos return y vamos a ponerle acá vigente. Vamos a poner en mayúscula la primera, la V. Caso contrario sería entonces return y le ponemos pago requerido. ¿Listo? Perfecto. Incluso esto de aquí se puede abreviar en una sola línea. Por ejemplo, podemos hacerlo así. Return. Abrimos un paréntesis y simplemente yo puedo poner acá así. Si es return, devolvemos una cosa y si no, devolvemos la otra, punto y coma. ¿Listo? Aquí utilizando el operador ternario podemos hacer este return en la primera parte y en la parte del else esta segunda. Entonces lo voy a dejar así simplemente comentado para que ustedes utilicen. Ok, entonces en este caso ya tenemos el código necesario dentro de lo que es mi componente de suscripción. Pero adicional allá vamos a hacer algo. Este método de loadConfig, si ustedes recuerdan, quizás recuerden, en el componente de las clases pasadas, el que se llama Payment Stripe Component, ustedes pueden observar que aquí despacha un evento o genera un evento que se llama payment-ok. ¿Listo? Este dispatch, este evento lo estamos escuchando precisamente en esta clase, en nuestra clase back del componente subscription. Específicamente lo vamos a escuchar en este método. ¿Por qué lo vamos a escuchar acá? Porque este método de loadConfig va a escuchar cuando se haya registrado el pago de Stripe y nos haya devuelto Stripe, pago exitoso. Entonces, en ese escenario, este método va a recargar la información a la vista del usuario y va a actualizar de estar en un estatus pendiente a un estatus vigente. Es decir, va a actualizar automáticamente la información a la vista de los usuarios.
Entonces para eso vamos a utilizar los attributes. Utilizamos almohadilla, abrimos paréntesis o corchete cuadrado. Ya sabemos que acá es on y acá será payment -ok. De esta manera, botón derecho, importamos class. Bien, entonces para que a ustedes les quede más claro, aquí estamos ejecutando un evento que se llama payment-ok. Y este evento llamado payment-ok, aquí lo estoy escuchando, aquí. Incluso, por ejemplo, si no se quieren equivocar, simplemente copian el nombre del evento y lo pegan aquí. ¿Listo? Entonces, cuando este método escuche el evento, lo que va a hacer es reconsultar la información en la base de datos para actualizar, en este caso en el front, la información que está viendo el usuario. ¿Listo? Entonces hasta aquí hemos terminado la parte del back. Ahora nos vamos a ir a la parte del front, y en esta parte del front simplemente les voy a compartir el código HTML para que ustedes lo puedan estudiar. Acá lo único que hacemos es mostrar suscripción, que si ustedes recuerdan, en nuestro navegador tenemos suscripción y luego los datos de la suscripción, que si regresamos acá entonces tenemos el tipo de suscripción, subscription type, tenemos el próximo pago que es info flecha bill date, y tenemos el status y tenemos el monto. El status lo tenemos acá en esta propiedad que se está actualizando, y además de eso hacemos una validación. Bueno, tenemos el monto y hacemos una validación. Si el status es diferente de vigente, esto quiere decir que vamos a renderizar y aquí vamos a montar nuestro componente que se llama Payment Stripe Component, y observen acá que este componente está recibiendo en el método mount el monto de la suscripción del usuario. Entonces, si yo me vengo por ejemplo al HTML, aquí yo estoy renderizando, estoy montando mi componente, y con esta sintaxis amount le estoy especificando que va a recibir un argumento en cuanto este componente esté cargado o montado en el DOM. El monto que va a recibir aquí como argumento yo se lo estoy proporcionando gracias a la información de la suscripción del cliente. Entonces después del igual simplemente le pasamos el monto que tenemos en nuestra propiedad info flecha amount. Listo, entonces hasta este punto ya hemos finalizado la segunda parte de lo que es el proceso del payment del usuario, y en la siguiente clase lo que vamos a hacer es probar todo lo que hemos hecho en este componente de Payment Stripe Component y en este componente de Subscription. I don't really know what comes next, I'm just doing my best even though I'm so stressed out.